Hola, mi nombre es Juan Manuel García Medina, estudiante del sexto cuatrimestre de la licenciatura ejecutiva en Derecho por la UNIT Campus Morelia. El objetivo de este video es explicar lo que comprende o lo que es desmenuzar un poco lo que corresponde a la etapa intermedia de un procedimiento penal en lo que es conocido como el sistema penal acusatorio que actualmente funciona en nuestro país. Entonces, comencemos por mencionar los intervinientes o los actores que participan de este proceso. En primer lugar, será siempre esta fase del del proceso ante el juez de control, que es la primera autoridad jurisdiccional que tiene conocimiento del caso. Entonces, siempre será el juez de control, obviamente una víctima u ofendido, como parte social o como representación social, la fiscalía o MP. También la víctima u ofendido puede ser apoyado o avalado por un asesor jurídico particular si es que así lo decide y así lo elige. Obviamente también va a participar un imputado, su defensa ya sea de oficio o ya sea de la Defensoría Pública o su defensor privado si es que así lo elige el ciudadano. Y son los actores principales que van a funcionar o van a participar de todas estas etapas. Entonces, comencemos por indicar que lo que concierne a la etapa intermedia del proceso penal está comprendido en los artículos 334 a 347 del Código Procedimental de materia penal. El artículo 334 nos dice que el objeto de la etapa intermedia es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa comprenderá de dos fases, una oral y una escrita. La fase escrita dará inicio con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La fase oral dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y concluirá con el dictado del auto a apertura de juicio oral. Entonces, podemos considerar que la fase inicial de la etapa intermedia es la fase escrita, la cual va a comenzar con la presentación que hace el MP ante el juez de control de la acusación formal contra el imputado. El juez ordenará la notificación de las partes para que posteriormente la víctima u ofendido haga sus manifestaciones, las cuales pueden comprender la solicitud de reparación del daño y su monto. De igual manera puede constituirse como coadyuvante en el proceso. De igual manera también puede ofrecer los medios de prueba con los que él cuente. Podrá señalar los vicios formales de la acusación y solicitar su corrección si es que los hay. En caso de que no se manifieste, todo fluye y entonces se puede adherir a la acusación ministerial o a la acusación que hace el MP. Posteriormente, de igual manera, procederá la manifestación del imputado, el cual podrá descubrir sus medios de prueba, se podrá manifestar sobre los acuerdos probatorios, solicitará la acumulación o separación de acusaciones si es que las existen y podrá señalar los vicios formales de la acusación. Posterior a esto se realizará el descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio está indicado en el 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos dice que consiste en la obligación que tienen las partes de dar a conocer entre sí y entregarse físicamente el uno al otro los medios de prueba que pretendan llevar a juicio. Esta parte es importante en el procedimiento de la etapa intermedia,
ya que es una obligación, según lo marca el 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que las partes se entreguen y se descubran totalmente cuáles son los medios de prueba que pretenden llevar a juicio. Posterior a esto, el juez señala fecha, hora y para la audiencia intermedia. De igual manera, emite la notificación a las partes de en qué día, en qué hora y en qué momento, en qué lugar se va a desarrollar la misma. Y esto sería con lo que concluye la fase escrita de la etapa intermedia, para dar paso a la iniciación de la etapa oral, la cual el juez en primera instancia verifica la presencia de MP y de defensor para dar por declarar abierta la audiencia, darla por iniciada. Para posteriormente el MP podrá realizar una síntesis, una exposición de la acusación de manera resumida, y la víctima o ofendido podrá también manifestarse de manera oral. De igual manera, el acusado y su defensor podrán manifestarse, y esto será de una manera resumida, breve, concisa y directa. Posterior a esto, se dará la opción de presentar las incidencias. Tanto la parte acusadora como la parte acusada podrán presentar las incidencias. ¿Qué son las incidencias? Bueno, pues es un asunto en el que el juez tendrá que resolver de manera inmediata lo que se refiera. Podemos considerar que una de las incidencias más comunes que se puedan presentar es la competencia. Si el juez que está conociendo del caso realmente es competente o no es competente para conocer de este caso. En caso de que así sea, pues se determinará, fundamentará y motivará su actuación y procederá a lo siguiente. En caso de que no sea lo que procede, pues entonces el caso se da por declinado. Posterior a esto también se presentarán las excepciones. Si se presentan excepciones, se abrirá un debate en el que el juez deberá de resolver si proceden o no proceden. Posterior a esto, pues llegaría a la parte en la que se pueden llegar a celebrar los acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios están regulados o asignados en el 345 también del Código Procedimental en materia penal, vigente y aplicable al momento. Nos dice que los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el MP y el acusado sin oposición fundada, de la víctima u ofendido, para aceptar como probados algunos hechos o circunstancias de los que no haya controversia. Supongamos que si estamos hablando de una acusación de homicidio, pues no se va a debatir si hay o no un homicidio cuando hay un cuerpo que lo demuestra y la persona perdió la vida por causas externas o causas antinaturales. Es un hecho que existió un homicidio. Eso no se tendría que debatir. Lo que se tendría que debatir es si el acusado lo cometió o no. Entonces, ese tipo de detalles en atención al principio de economía procesal, de economía y celeridad, entonces este tipo de acuerdos es que se pueden celebrar para que el juicio sea un tanto más ágil, que no se metan discusiones innecesarias, que no se lleven asuntos irrelevantes a debate dentro de la etapa de juicio oral. Posterior a esto, pues el juez se cerciorará del cumplimiento del descubrimiento probatorio. En caso de que una de las partes no esté descubriendo el total de sus medios de prueba a la contraparte, pues puede ser sancionado, puede ser una llamada de atención o puede haber una consecuencia significativa para esta parte. En atención al principio de igualdad, tienen las partes que tener el mismo peso de pruebas, y esto también va en lineamiento con el principio de contradicción. Tiene que tener el derecho una parte de contradecir lo que la otra va a decir o lo que la otra va a presentar o argumentar para que este principio se cumpla. Caso que no suceda, cualquier prueba que no sea descubierta se puede solicitar su nulidad o su exclusión, según aplique el caso. Muy bien.
Posterior a esto, si hay ocultamiento de medios de prueba, el juez resuelve y procede versus el responsable. Entonces, lo que ya mencionaba, puede haber una sanción para el que esté pretendiendo ocultar pruebas. De igual manera, el juez resuelve sobre la admisión o exclusión de medios de prueba en ese momento. Algo que él considere que no es pertinente, que no es aplicable, que no es materia de juicio, entonces desde ahí él puede también descartar lo que va a pasar a juicio oral y lo que no. Después de esto, el juez dictará el auto de apertura a juicio y ordenará el envío a tribunal de enjuiciamiento para, por último, declarar por cerrada la audiencia. A una manera sintetizada, esto es lo que corresponde a la etapa intermedia. Simplemente es formalizar la acusación, presentar las posibles incidencias, las posibles exclusiones, que las partes se pronuncien si están de acuerdo con la acusación del MP en el caso de la víctima u ofendido, y si quiere instituirse como coadyuvante, si se adhiere a la acusación ministerial o tiene alguna otra por propia cuenta. De igual manera, el imputado o el acusado hasta este punto puede hacer sus manifestaciones pertinentes, pero sobre todo se trata de depurar las pruebas, el debate, los argumentos que se van a llevar a juicio, para que sea lo más ágil, lo más expedita la aplicación de la justicia en esta parte, sin que se tenga que extender tanto. Es simplemente una aceptación, depuración, eliminación y corrección de pruebas que se van a presentar a juicio. De una manera muy sintetizada, muy generalizada, esto es lo que sucede en una etapa intermedia. Muchas gracias.